Gracias. Honorables académicos, estimados todos, es un verdadero honor y un gran placer estar en este prestigioso recinto hoy en la noche para compartir con este tema de la selección de pacientes para la estimulación del núcleo subtalámico mi experiencia de neuróloga. Estamos confrontados a varias situaciones, a la presión de pacientes, de la familia, diferentes situaciones económicas. No falta, bueno, hay esencialmente dificultades económicas, pero también hay otros casos donde el paciente ya acude con una electrodo comprada o dos electrodos comprados. Tenemos situaciones de falla de un tratamiento médico, de un parkinsonismo descontrolado, y en ocasiones es un paciente muy avanzado que llega por la primera vez y mucha desesperación. Entonces, el mensaje que quiero dejar el día de hoy es que llega un paciente con una enfermedad de Parkinson y complicaciones motoras. Tiene que ser una enfermedad de Parkinson con diagnóstico acertado, ¿no? Y de preferencia complicaciones motoras. Este paciente tiene que cumplir criterios incluyendo la prueba de levodopa, entre otros, y estos criterios son garantía de éxito de la cirugía. ¿Es la enfermedad de Parkinson un problema de salud pública? Mi maestro, el doctor Enrique Otero, publicó las primeras estadísticas nacionales recopilados con sus alumnos que están repartidos en toda la República. Recopiló las cifras epidemiológica con una prevalencia de 60 por 100.000 habitantes, diciendo que es la primera enfermedad en México, contrariamente a lo que se dice a nivel mundial. No es la primera enfermedad neurodegenerativa, sería la enfermedad de Alzheimer, pero en el instituto tenemos 3.000 consultas de Parkinson anual. Así está mejor, ¿verdad? Y más de 200 casos nuevos que se atienden en la consulta externa cada año, que representa la incidencia hospitalaria del Instituto Nacional de Neurología. Las cifras del doctor epidemiológicas del doctor Otero pues se han retomado hasta la fecha. En 2002 el doctor Julio Frenk, en un comunicado de la Secretaría de Salud, decía: tenemos 500.000 de mexicanos con enfermedad, registrados con enfermedad de Parkinson. Y eso fue en 2002. Y en 30 años esta cifra se va a duplicar. Sabemos que es una enfermedad muy frecuente, cuya prevalencia aumenta con la edad. Aquí tenemos los grupos etarios y abajo la prevalencia, y la pirámide de población actualmente ya no tiene forma de pirámide. Estos grupos etarios son mucho más, son aumentados, y la enfermedad, la prevalencia aumenta. En nuestro grupo de estudios de movimientos anormales se presentan cada año 100 casos que son candidatos a cirugías. No son únicamente de Parkinson, también tenemos distonías, tenemos temblores de otro tipo, refractarios, pero hay 55 enfermos con Parkinson que cumplen con los criterios de operabilidad por estimulación cerebral profunda, y menos de 10 son intervenidos finalmente anualmente. Ese es el circuito del control motor que está afectado de manera muy esquemática, ¿no?, en la enfermedad de Parkinson. Cuando se manifiesta esta enfermedad, se han perdido ya 65%, más de 65% de las neuronas dopaminérgicas, de la sustancia negra pars compacta, y las primeras manifestaciones clínicas, generalmente motoras, son realmente la punta del iceberg. Entonces, esta vía nigroestriatal alterada
defectuosa, se proyecta en el estriado, de donde podemos ver que inician estos circuitos, estos bucles que son responsables de la armonía del control motor. Tenemos la vía directa con los receptores dopaminérgicos de tipo D1, que se proyecta en el globo pálido interno, el tálamo motor, la corteza motora, y aquí tenemos las vías descendientes. Y la vía indirecta con el receptor D2, hay 5 tipos de receptores bien identificados y son de estos dos grupos. La vía indirecta que pasa por el núcleo subtalámico es muy importante. Aquí tenemos una activación de un circuito más bien inhibidor, modulador, que se ve alterado en la enfermedad, y aquí podemos actuar, reconocemos varios de los blancos quirúrgicos. Es un dibujito que me gustó mucho, muy sencillo, que muestra la retroalimentación desde los ganglios basales hacia la corteza para controlar este movimiento. Aquí tenemos la vía que dice mueve y la vía que dice frena este movimiento. Aquí tenemos los músculos efectores a nivel del brazo. Me gustó mucho la vía moduladora con el núcleo subtalámico, que cuando está alterada, pues ocasiona los síntomas motores que son los signos cardinales de la enfermedad, a saber la bradicinesia, que es indispensable para el diagnóstico, y también el temblor de reposo y la rigidez de tipo extrapiramidal. Voy a pasar muy rápidamente esta historia de la cirugía del Parkinson, que en realidad es una saga que empieza bien antes de la levodopa, a principios del siglo pasado, con las cirugías ablativas a cielo abierto y posteriormente las estereotaxia. A fines de los años 60 se empezó a usar la levodopa y disminuyó la cantidad de cirugía como recursos para el control de la enfermedad de Parkinson. Y no quiero mencionar también las ocasiones en las cuales nuestro país se lució como con los primeros neurotransplantes publicados en 87 por los doctores Madrazo y Drucker, y México también fue pionero en la neuroestimulación con los doctores Velasco, y el tema del día de hoy, la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico, que fue aprobada por la FDA en 2002, es la cirugía de elección. ¿Por qué? Sí, la cirugía de elección porque es relativamente segura, obviamente después de 20 años de experiencia y entre buenas manos, es reversible y es modulable. Antecedentes de la literatura que apoyan la eficacia de esta cirugía en el control motor son los siguientes: resultados de grandes series. Con Limousin, por ejemplo, todavía es una referencia del siglo pasado, con mejoría del 60% expresado en escala motora de la UPDRS, que es la escala unificada que aplicamos nosotros los neurólogos para evaluar a estos pacientes, mejoría del 60% en off de levodopa y de 10% en on de levodopa, cifras que 11 años después se han incrementado, mejoría del 71% en off de levodopa,
comparado con 32% de mejoría en los pacientes que tienen el mejor tratamiento médico. ¿Cuál es el mejor tratamiento médico en un paciente avanzado? Obviamente todos los dopaminérgicos, pero también la estimulación dopaminérgica continua mediante la duodopa, que es una infusión con una bomba de dopamina en el duodeno, y también las infusiones de apomorfina. Tratamientos muy costosos y reservados para los casos muy avanzados. Entonces tenemos en la literatura evidencia de clase 3, es decir, grandes series con todas las calidades de estos grandes estudios sorteados, comparativos, longitudinales, aquí 37 meses de seguimiento. Tenemos la evidencia clase 3 de que la mejoría motora en la estimulación del núcleo subtalámico se mantiene estable durante 3 años, a diferencia de, por ejemplo, los neurotrasplantes que ocasionan un excelente resultado los 6 primeros meses y luego la enfermedad sigue su curso. Hay también estudios muy interesantes de farmacoeconomía, donde se compara otra vez la estimulación cerebral profunda con el mejor tratamiento médico. El resultado fue que a 6 meses los costos son los mismos. En cambio, los costos cumulativos a 36 meses fueron más bajos en la estimulación del núcleo subtalámico que del globo pálido interno. En esta referencia. Y para terminar con los antecedentes de la literatura y de las evidencias basadas en medicina, grandes series publicadas, pues tenemos aquí un estudio predictivo que dice, que reporta que una hora más de tiempo off en el día antes de la cirugía, una hora más, es decir, un paciente un poco más discapacitado. Una hora más es predictora de 33% de mejor calidad de vida después de la cirugía. Es decir, el paciente funcionalmente más afectado es el que más se beneficiaría de la cirugía. Aquí tenemos los criterios que se tienen que adoptar para seleccionar estos mejores candidatos, es decir, los que van a tener la cirugía más exitosa. Primero, que sea una enfermedad de Parkinson, con los criterios que se llaman del Brain Bank de Londres, que es el banco de cerebro. Es una historia muy interesante que se publicó en 92 por Hughes. Hughes publica un trabajo de neuropatología de 100 cerebros de pacientes que habían fallecido con diagnóstico de Parkinson. Y fíjese que nada más 76 de ellos tenían los hallazgos histopatológicos, es decir, los cuerpos de Lewy. Una gran cantidad de ellos no tenían Parkinson, eran temblores de otro tipo, eran problemas vasculares, hidrocefalias, intoxicaciones, etc. Entonces reunió los mejores neurólogos que conocía, especializados en movimientos anormales, y elaboraron los criterios del banco de cerebro. Dijeron, hasta ahí ya necesitamos criterios clínicos sólidos para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Sacaron los criterios del Brain Bank. 10 años después, el mismo equipo vuelve a publicar un estudio clínico patológico y ahí sí acertaron el diagnóstico en 91% de los casos. Bien, entonces estos criterios son los que adoptamos hoy en día, los tengo ese es el artículo de Hughes, histórico, muy citado, y los criterios de inclusión, obviamente la bradicinesia, la rigidez extrapiramidal, el temblor de reposo, la inestabilidad postural y una serie de criterios de exclusión que hoy en día ya se vuelven un poco obsoletos. No todos, mire. Tenemos que excluir, obviamente, una enfermedad vascular, una historia de traumatismo cráneoencefálico repetido, historia de encefalitis y crisis oculógira. Eso nos recuerda a la encefalitis de von Economo, que es de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial ya no hay casos
en el planeta. Entonces, habrá que tal vez eliminar estos criterios y poner algunos nuevos que veremos después. Tratamiento con neurolépticos, yo creo que actualmente un paciente con Parkinson y un cuadro psicótico será tratado con los nuevos antipsicóticos que no parkinsonizan tanto como los de antes. Más de un familiar afectado, eso quiere decir que se descartaría el Parkinson familiar. Y veremos que tal vez no deberíamos ser tan rigurosos con el Parkinson familiar. Remisión mantenida, unilateral, la sintomatología de un solo lado, más de 3 años, que no se bilateraliza con el, aunque el Parkinson casi siempre es asimétrico, después de 4 años se vuelve bilateral. La parálisis supranuclear, los datos cerebelosos, los datos de disautonomía, eso nos sugiere parkinsonismos atípicos. Vamos a ver en la diapositiva, y obviamente aquí pusieron la MPTP, que es un ejemplo de Parkinson tóxico, pero también hubieran podido poner el paraquat o el manganeso y muchas otras sustancias que parkinsonizan. Criterios de soporte, el inicio unilateral, el temblor de reposo presente, que sea progresivo, que la asimetría sea persistente. La respuesta, esa es muy importante, la respuesta a la levodopa es un criterio diagnóstico de Parkinson. Cuando no responde a la levodopa, pensamos a un Parkinson atípico. Y obviamente el curso clínico de 10 años, el tiempo muchas veces no da el diagnóstico de muchas enfermedades, sobre todo en las crónicas degenerativas. Esa es una guía que elaboramos para un alumno que está rotando en el Cleveland College y tenía la plática de los Parkinson atípicos. Entonces hicimos esta guía diagnóstica que se basa únicamente en la clínica para descartar la demencia de cuerpo de Lewy, la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear, la atrofia del sistema múltiple, que muchas veces se confunden, sobre todo en el principio de la evolución de estas enfermedades, con un Parkinson. Tomamos el ejemplo de la parálisis supranuclear progresiva. El primer año es un Parkinson típico, pero posteriormente se presentan la rigidez de predominio axial, la parálisis de la mirada conjugada, sobre todo hacia abajo, y otros signos sugestivos como las caídas, sobre todo la parálisis de la mirada vertical. Y actualmente tenemos marcadores muy específicos y sensibles para diagnosticar una enfermedad de Parkinson, como es el DaTscan. Aquí tenemos, por ejemplo, con un radiotrazador que normalmente se fija a nivel estriatal de manera homogénea en los dos estriados. En esta imagen no se fija casi en un estriado y del otro lado es disminuida la fijación y eso nos señala que este paciente tiene una enfermedad de Parkinson típicamente asimétrica y que está más parkinsonizado del lado izquierdo. Estos estudios pueden ser incluso afectados en la etapa preclínica, es decir, antes de que aparezcan los síntomas. Aquí tenemos otro recurso, otro marcador diagnóstico que es mucho menos costoso, que es el ultrasonido transcraneal. Hicimos un trabajo ahí, un sujeto normal. Con una ventana preauricular se logra alcanzar el mesencéfalo. Mire, la mariposita está acostado en este caso y aquí tenemos un Mickey Mouse que es el mesencéfalo típico de un enfermo con Parkinson y con a nivel de la sustancia negra un efecto hiperecogénico que corresponde a los depósitos de hierro en la sustancia negra parkinsónica. Ese es nuestro instrumento clinimétrico, que es muy fino,
muy preciso para evaluar la función motora de estos pacientes. Es la parte 3 de la escala unificada, la UPDRS, y les puse un ejemplo de un rubro que es el movimiento de la mano. Pedimos al sujeto de abrir y cerrar la mano 10 veces y que podemos medir pues la mayor lentitud, las interrupciones, la irregularidad en este movimiento. Todos esos rubros se cotan del 0 al 4, muchos se checan bilateralmente, algunos en las 4 extremidades, y eso nos hace más de 25 rubros cotados del 0 a 4 para tener una evaluación muy fina. Entonces, un diagnóstico de enfermedad acertado de enfermedad de Parkinson, un paciente en una etapa medianamente avanzada con predominio de la sintomatología motora y una buena respuesta a la levodopa. Eso es muy importante. Hay una regla general, el que responde, que tiene muchos síntomas motores y los revierte con la levodopa, aunque poco tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, la respuesta se vuelve mucho más corta y los pacientes tienen que tomar la levodopa 4, 5, 6, 7, hasta 8 veces al día, ¿verdad? Pero aunque corta, es una garantía de buena respuesta a la estimulación cerebral profunda. Ajá. Y también los sujetos que tienen estas complicaciones de la levodopa, como son las disquinesias. Aquí tenemos un ejemplo. Las fluctuaciones motoras son las respuestas impredecibles y las disquinesias son estos movimientos involuntarios. Generalmente en el pico de dosis de levodopa se destraba el movimiento, pero demasiado, y el paciente tiene este tipo de baile, también se puede llamar corea, ¿no? En este caso. Una cosa terrible. Perdón por ahí, no sé cómo voy a regresar. Sí. Criterios de exclusión para la cirugía, pues son los parkinsonismos atípicos, como lo vimos. La neuroimagen nos puede ayudar considerablemente. Los pacientes con demencia, ya sabe que tienen que, no únicamente porque tienen que cooperar durante la cirugía, también hay un cierto riesgo de alteración de las funciones cognitivas si no nos gusta meter un paciente con demencia. Yo recomiendo una pequeña escala que se llama el MoCA Test, elaborado en Montreal, en Montreal Cognitive Assessment, que es un equivalente del mini mental, pero que evalúa también las funciones ejecutivas de planear, de secuenciar, de resolver unas tareas un poco más complejas. Porque muchas veces los pacientes con Parkinson, con deterioro cognitivo, no son como los de Alzheimer, no tienen afasia, ni apraxia, ni agnosia. Son demencia subcortical, entonces son engañadores. Por ejemplo, el otro día me platicó uno de mis pacientes la pelea del Canelo con lujo de detalles, pero cuando le pedí dibujar un reloj que marque las 11:10, primero se equivocó al colocar los números y luego ya fue incapaz de colocar las manecillas. Sí, ya tenemos que terminar. Entonces no les voy a hablar de esto, únicamente una observación final. Es la primera vez que presento estos resultados en enfermos que no tienen que tienen un Parkinson hereditario. Son pacientes, una serie de 35 casos de pacientes que iniciaron relativamente jóvenes. Ya vemos edades de inicio que van de 14 a 45 años y que son portadores con un auténtico Parkinson. Son portadores de una mutación en el gen de la parquina, en el locus PARC2, y que les provee un parkinsonismo recesivo con algunas características: predominio de temblor, mucha disquinesia, tal vez menos respuesta a la levodopa
Y generalmente, incluso cuando tienen 20, 25 años de evolución, no tienen demencias, pero sí son propensos a tener manifestaciones psiquiátricas como trastorno obsesivo compulsivo, lo definimos en 4 casos, depresión mayor, psicosis y trastorno por angustia en 11 casos, ¿no? Aquí tenemos los hombres en azul, las mujeres en rosa, es nuestra serie. De ellos, 3 ya han sido operados exitosamente. Entonces, también hay 2 reportes de la literatura que mencionan el beneficio de la cirugía de la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico para la mejoría de esto, de clínica motriz de estos casos. Es importante señalarlo porque no vienen los criterios todavía. Y yo creo que con eso voy a terminar. Ya me dijeron, nada más les quería enseñar estos bonitos núcleos subtalámicos que tienen tamaño de 2 lentejas, pero también es importante señalar como estos casos, ya vimos, de trastornos obsesivos compulsivos en los Parkinson por mutación de Parkina, se puede mejorar también el trastorno obsesivo compulsivo, aunque pues el blanco sería un poco más anterior e interno que en el Parkinson. Se pueden beneficiar y sobre todo ya se ha reportado los trastornos por angustia mejoran con la cirugía del núcleo subtalámico. Y terminó con el gran equipo que conforma el grupo de estudio de movimientos anormales del Instituto Nacional de Neurología, 4 neurocirujanos, 3 psicólogos, neuroradiólogo, neurorehabilitador, psiquiatra, muy importante, y muchas gracias. Tenemos 500,000 de mexicanos con enfermedad, registrados con enfermedad de Parkinson, y eso fue en 2002. Y en 30 años esta cifra se va a duplicar. Sabemos que es una enfermedad muy frecuente, cuya prevalencia aumenta con la edad. Aquí voy a usar. Aquí tenemos los grupos etarios y abajo la prevalencia, y la pirámide de población actualmente ya no tiene forma de pirámide. Estos grupos etarios son mucho más, son aumentados, y la enfermedad, la prevalencia aumenta. En nuestro grupo de estudios de movimientos anormales se presentan cada año 100, llega por la primera vez, y mucha desesperación. Entonces, el mensaje que quiero dejar el día de hoy es que llega un paciente con una enfermedad de Parkinson y complicaciones motoras. Tiene que ser una enfermedad de Parkinson con diagnóstico acertado, ¿no? Y de preferencia complicaciones motoras. Este paciente tiene que cumplir criterios incluyendo la prueba de levodopa, entre otros, y estos criterios son garantía de éxito de la cirugía. ¿Es la enfermedad de Parkinson un problema de salud pública? Mi maestro, el doctor Enrique Otero, publicó las primeras estadísticas nacionales recopilados con sus alumnos que están repartidos en toda la República. Recopiló las cifras epidemiológica con una prevalencia de 60 por 100,000 habitantes, diciendo que es la primera enfermedad en México, contrariamente a lo que se dice a nivel mundial. No es la primera enfermedad neurodegenerativa, sería la enfermedad de Alzheimer, pero en el instituto tenemos 3,000 consultas de Parkinson anual. Así está mejor, ¿verdad? Y más de 200 casos nuevos que se atienden en la consulta externa cada año, que representa la incidencia hospitalaria del Instituto Nacional de Neurología. Las cifras epidemiológicas del doctor Otero
pues se han retomado hasta la fecha. En 2002, el doctor Julio Frenk, en un comunicado de la Secretaría de Salud, decía: honorables académicos, estimados todos, es un verdadero honor y un gran placer estar en este prestigioso recinto hoy en la noche para compartir con este tema de la selección de pacientes para la estimulación del núcleo subtalámico mi experiencia de neuróloga. Estamos confrontados a varias situaciones, a la presión de pacientes, de la familia, diferentes situaciones económicas. No falta, bueno, hay esencialmente dificultades económicas, pero también hay otros casos donde el paciente ya acude con una electrodo comprada o 2 electrodos comprados. Tenemos situaciones de falla de un tratamiento médico, de un parkinsonismo descontrolado, y en ocasiones es un paciente muy avanzado que hay casos que son candidatos a cirugías. No son únicamente de Parkinson, también tenemos distonías, tenemos temblores de otro tipo, refractarios, pero hay 55 enfermos con Parkinson que cumplen con los criterios de operabilidad por estimulación cerebral profunda, y menos de 10 son intervenidos finalmente anualmente. Ese es el circuito del control motor que está afectado de manera muy esquemática, ¿no?, en la enfermedad de Parkinson. Cuando se manifiesta esta enfermedad, se han perdido ya 65%, más de 65% de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta, y las primeras manifestaciones clínicas generalmente